Una vez más. Y antes pues de poder continuar, quisiéramos saludar a ver si hay personas que nos visitan hoy por primera vez. Si me levanta su mano ahí, si usted nos visita hoy por primera vez, allá bienvenido, bienvenidos también. Que Dios les bendiga. Aquí también, bienvenida. Que Dios les bendiga. Estamos aquí pues para servirles. El día de hoy pues continuamos con la serie que iniciamos hace 4 domingos anteriores. Sobre el libro de Apocalipsis. Hoy es el quinto estudio que vamos a dar de esta serie. Hasta el momento pues hemos estudiado varios eventos que describe el libro de Apocalipsis. Mirábamos cómo los primeros capítulos son un mensaje dedicado a la iglesia de Dios, un mensaje dedicado precisamente a todas las iglesias que cubren todas las épocas, en todos los tiempos, y con los cuales nosotros aprendemos que el fundamento debe ser de la iglesia la palabra de Dios. Luego vimos cómo Jesús empieza a desatar los sellos de un pergamino que él recibe, y en el 6º sello, cuando él lo desata, precisamente vimos la secuencia que es similar al libro de Lot. Vea el libro de Lot, a la historia de Lot que está en el libro de Génesis. Cuando arrebatan a la iglesia, precisamente vemos ahí la secuencia que se cumple, igual que Lot. Y luego en el 7º sello, que ese fue donde vimos la semana pasada, en el 7º sello se derraman los juicios de Dios ya sobre la humanidad. En el 7º sello, ahí cuando se abre el 7º sello, se abre todo el pergamino y ahí se derraman los juicios de Dios, y los primeros son 7 trompetas. La primera trompeta es que cae fuego del cielo y que se quema toda la hierba verde de todo el planeta. Además de que la tercera franja de una región del planeta, los árboles también se queman completamente. Luego vemos que una montaña arde y cae al mar. Les explicaba cómo el canal Discovery ha mostrado una montaña que tiene el potencial o algo similar a lo que describe el libro de Apocalipsis, una que está en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Luego cae un asteroide en la Tierra y que cae sobre la tercera fuente de las aguas, de los ríos. Estudiando un poco, hay un lugar que en el mundo se conoce como el tercer polo. Tenemos el polo norte, el polo sur. A este lugar se le conoce como el tercer polo de la Tierra. ¿Por qué? Porque ahí es muy helado, es precisamente allá por el Tíbet, y ese lugar precisamente alimenta varios de los ríos más poderosos del mundo. Y precisamente el agua dulce almacenada ahí es la tercera parte del agua dulce de la Tierra. Es curioso. O sea que un lugar así pudiera ser donde pudiera caer un asteroide que alimenta a esos ríos poderosos. Son ríos que alimentan China, India, Pakistán. O sea, naciones que tienen una gran multitud de habitantes y también que han estado llenas de idolatría en gran parte de su tiempo. Luego vemos cómo la tercera parte de la luz del día y de la luz de la noche se oscurece. Y de ahí aparece una señal que ya es de otra naturaleza, una naturaleza espiritual. Se abre el pozo del abismo. Y explicábamos que el pozo del abismo es el lugar de encarcelamiento precisamente de los demonios. Y al abrir el pozo del abismo, demonios atacan a los seres humanos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que nunca recibieron a Jesucristo como su Señor, son atacados y atormentados sin que ellos puedan morir. Las personas van a ser atormentadas 5 meses sin poder morir. Pero luego en la 6ª trompeta, ahí sí, aparece una legión de demonios de 200 que matan la tercera parte de los seres humanos del planeta. Imagínense, la tercera parte son asesinados precisamente por esta legión que aparece. Luego aparecen 2 testigos que van a dar testimonio en Jerusalén, pero cuyos juicios que emiten afectan a todo el planeta, de tal forma que cuando la bestia que sube del abismo los asesina, todo el mundo celebra. Es curioso algo que ocurre hoy. Hoy precisamente en Israel hay una vigilancia 24 horas al día con una cámara que está viendo el muro de Jerusalén. Usted la puede ver en cualquier momento. Y lo que dice ese pasaje cuando mirábamos los 2 testigos, que todo el mundo lo va a ver.
Hoy ya existe la cámara que está viendo ese muro de los lamentos. Usted puede verla en cualquier momento. Ahí en los que les mando los escritos, ahí ustedes les doy la dirección para que ustedes la vean y pueden hacer zoom y ver precisamente. Ya 24 horas al día usted puede ver lo que ahí ocurre. Y lo que dice la Escritura, que a los 2 testigos cuando son asesinados quedan 3 días y medio ahí y todo el mundo los mira. Pero después de 3 días y medio dice que el Espíritu de Dios entra en ellos y ellos resucitan y son llevados al cielo. Entonces, ahí donde nos quedamos la semana pasada, después de que eso ocurre, suena la séptima trompeta. Entonces, la séptima trompeta es lo que vamos a ver hoy, donde inicia. Y hemos titulado al tema que vamos a desarrollar hoy, el temporal reino de maldad, o el reino temporal de maldad también. Y aquí vamos a ver que aparece una trinidad diabólica. La Trinidad diabólica está formada por Satanás, el anticristo y el falso profeta, imitando la Trinidad divina, donde está Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a iniciar nuestra lectura el día de hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Y aquí iniciamos, a continuación dice así: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí aparece esta señal que Juan ve, una señal que aparece en el cielo. ¿A quién representa esta mujer? Ya vamos a verlo. Pero quiero comentarle que lo que vamos a ver ahora es los momentos más oscuros que va a vivir la humanidad, precisamente. La Segunda Guerra Mundial, les decía, algunos datos recogen que fueron entre 60 a 70 millones de personas las que murieron. Pero lo que viene a continuación son de las horas más oscuras que va a vivir la raza humana, precisamente el período del reinado del anticristo. Aquí Juan ve a una mujer que aparece en el cielo. ¿Quién es esa mujer? Muchos han dicho que es la Virgen María, porque más adelante dice que da a luz un hijo y ese hijo es Jesucristo. Pero no está bien esa interpretación. Toda interpretación tiene que ser en base a la palabra de Dios. Otros han dicho que es la iglesia, pero también no es así, porque la iglesia no dio a luz a Jesucristo. Entonces, ¿quién es esa mujer? Los que anotan, anoten, porque les voy a dar varias citas y ustedes las van a tener que terminar de revisar en la casa. La interpretación de esta cita aparece en Génesis 37, versículo 9 y 10. ¿Y qué es lo que aparece ahí, pastor? Aparece José. ¿Se acuerda un sueño de José? José tuvo un sueño donde él miraba al sol que representaba a su padre, que su nombre es Israel, a la luna, que era su esposa, y 11 estrellas que se inclinaban ante él. La 12ª estrella es él, José. Las 11 estrellas eran sus hermanos. Entonces, cuando hablamos de la mujer, ¿de quién está hablando? Está hablando de la nación de Israel. Precisamente la nación que fue formada por Dios a partir de Jacob, que su nombre se fue cambiado a Israel. Entonces, y las 12 estrellas representan precisamente a las 12 tribus de Israel. Entonces, la interpretación es clara. No es ambigua, la interpretación aparece claramente establecida en la Escritura. Y el versículo 2 dice: estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta nación recibió una promesa y que de él iba a nacer el Mesías. Y en la medida que iba avanzando en la revelación profética de Dios, la revelación iba siendo cada vez más clara. En Génesis 3:15 habla de que iba a haber una enemistad permanente entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Iba a haber una enemistad permanente. También iba a haber, más adelante, iba a nacer precisamente del cetro de Judá, iba a haber un rey permanente. Entonces, ahí ya está apuntando a una tribu específica. Y más adelante habla que de la raíz de Isaí, de David, ahí también ya va aclarando más. Entonces la revelación profética fue avanzando y a medida que iba avanzando iba apuntando más específicamente dónde iba a nacer o de qué nación iba a nacer el Mesías. Y después dice de Belén precisamente. Entonces, esta nación ha sido perseguida por Satanás porque ella iba a traer al Mesías.
fue el pueblo elegido por Dios para que de ahí viniera el hijo de David, el que iba a reinar eternamente. Y por eso habla de la angustia del alumbramiento. Usted ve que cuando nace precisamente Moisés, el faraón mandó a matar a todos los recién nacidos. ¿Por qué? Porque quería destruir al Salvador, en este caso Moisés. Cuando nace Jesús, Herodes mandó a matar a todos los recién nacidos también. ¿Por qué? Porque escuchó de los magos que decían que el rey de los judíos había nacido. Y Herodes era de aquellos reyes que les gusta perpetuarse en el poder. Y entonces él mandó a matar ahí a todos aquellos que podían ser un indicio. Y en este caso le dicen, hay un rey que ha nacido. Entonces manda a matar a todos los bebés. Vea el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí es claro de quién está hablando. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y habla claramente que Él va a regir con vara de hierro a las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás ha hecho la guerra contra esta nación y parte de eso es lo que vamos a ver hoy. Y en esa guerra él intentó matar o evitar el nacimiento de Jesús. Pero luego que él nace, él intenta destruirlo y en la cruz fue su peor derrota. Fue su derrota definitiva. Cuando él intentó ahí acabar con la vida del Mesías, no sabía que estaba cumpliendo precisamente los planes y los propósitos de Dios definidos aún antes de la fundación del mundo. Entonces, quiero que veamos ahora la otra señal que aparece en el cielo. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí, así como los versículos que vamos a ver a continuación, se describe al enemigo, a Satanás. Y aquí lo describe como un dragón. Ahora, Dios no creó a Satanás como Satanás. Dios creó un ángel de luz, un querubín protector. Le voy a dar las citas para que usted las lea en casa. Ezequiel 28, del 12 al 19. Ezequiel 28, del 12 al 19. Isaías 14, del 12 al 17. Y si quiere ver la razón por la cual Satanás cayó, 1 de Timoteo 3, 6. Entonces, Dios no creó a Satanás como Satanás. Él se hizo. Él era un querubín. Los querubines estaban normalmente cuidando la entrada al lugar santísimo, donde está la presencia misma de Dios. Entonces, pero aquí Satanás en su corazón se envaneció. Y él se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Quiso ser semejante al Altísimo y ese fue su pecado. Su pecado no fue algo físico que cometió, fue primero en su corazón. Satanás entonces no es así como lo pintan, como un diablo con cachos y un tridente. No, porque dice la Escritura que fue perfecto, era hermoso, era muy guapo, tal vez más parecido a esto. Entonces, que a ese tridente que ponen al cacho y todo. No, él se va a presentar de una manera seductora. Y de esa manera envanece y engaña al mundo entero. Pero ¿cómo lo ve Dios? Dios lo ve así. Vea cómo lo describe Dios: un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dice ahí, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Por qué lo describe como un dragón? Por su ferocidad, por su capacidad destructiva. Precisamente él viene a hurtar, a matar y a destruir. Lo hizo en el libro de Génesis, usted lo encuentra desde ahí, desde el jardín del Edén. Él vino precisamente a separar al hombre de Dios. Y él sigue de esa manera engañando a los seres humanos. Sigue engañando a la juventud, sigue engañando a los hombres, a las mujeres en los matrimonios. Ayer los comentaba en el culto anterior que compartía un video que alguien compartió de un drogadicto, que él cuenta su historia. Tiene 25 años.
que él comenzó con marihuana, pero de ahí la marihuana no fue suficiente y probó otra cosa, y luego probó otra cosa, y luego probó otra cosa, y lo ha perdido todo, y no haya cómo salir y cómo dejar ese mundo. Él dice varias malas palabras ahí, pero lo comparto para que usted escuche el testimonio de esta persona. Él dice que para adquirir droga tiene que llegar hasta vender su propio cuerpo. Entonces Satanás viene a hurtar, a matar y a destruir. Su capacidad destructiva es así. Y vea que él menciona que al principio yo creía que tenía todo bajo control, yo creía que probando eso era feliz, pero eso lo llevó a la ruina y a perder todo lo que él tenía. Y él ya no ve un futuro hacia adelante. Entonces aquí Dios retrata a Satanás como verdaderamente es, y así lo ve él. ¿Qué pasó? Dice, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Hemos dicho que las estrellas normalmente se habla que son como los ángeles. Y aquí, el arrastrar la tercera parte de las estrellas, entendemos que en su rebelión, la tercera parte de los ángeles cayó con él. Y fueron arrojados a la tierra, y el dragón, vea cuál era el propósito de este dragón. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Este dragón le ha hecho la guerra a la nación de Israel. Si interpretamos a la mujer como la nación de Israel, este dragón le ha hecho la guerra de manera histórica. ¿Para qué? Para tratar de destruir el plan de Dios. El plan de Dios, y ve aquí, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso es lo que este dragón quería hacer por medio de esa forma que él se para frente a la mujer. Ahora, ¿de qué manera se ha parado frente a la mujer Satanás? Ahí menciona que tiene 7 cabezas. Las cabezas normalmente representan reinos, imperios, naciones. Y la Biblia registra precisamente 6 naciones que históricamente le han hecho la guerra a Israel, y anuncia una 7ª. Entonces, ¿cuáles son esas 6 naciones? La primera usted la recuerda, Egipto. Egipto fue la primera nación que hizo la guerra contra Israel. De hecho, los esclavizó. La segunda fue Asiria. Asiria, conquistó el terreno de 10 de las tribus de Israel. Luego Babilonia. Babilonia fue la que conquistó Jerusalén, destruyó el templo la primera vez. Luego fueron los medos y los persas. Ahí usted puede encontrar la historia en el libro de Esther, cuando quisieron aniquilar a toda la nación judía en un día. Entonces usted puede encontrar en el libro de Esther esa historia. Luego Grecia. Y aquí en Grecia usted va a encontrar aquel que profanó el templo, que un cerdo lo derramó sobre el altar, Antíoco Epífanes, que es un tipo de anticristo. Luego Roma. Roma, que finalmente terminó destruyendo la ciudad de Jerusalén en el año 70 y destruyó el templo y le cambió el nombre a Jerusalén y le puso Aelia Capitolina. Entonces, usted puede encontrar esos 6 imperios, esas 6 naciones que le han hecho la guerra a Israel. Entonces la pregunta es, ¿quién estaba atrás de esas naciones o de esos imperios? Satanás. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, han habido más imperios en el mundo. Están los mayas, los aztecas y todos estos. Pero la Biblia aquí está mostrando aquellos que le hacen la guerra a esta nación de Israel. Por eso está hablando específicamente de 7. Y luego dice que tiene 10 cuernos. Ya vamos a ver eso de los 10 cuernos. Sigamos leyendo. Versículo 6. Dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Aquí este pasaje es bien interesante, porque está hablando otra vez de Israel. Pero Israel, desde el año 70, dejó de ser reconocida internacionalmente, dejó prácticamente de existir como nación. Esta generación puede ver a Israel hoy en día, porque en el año 1948 la nación volvió a surgir. ¿Nacerá una nación en un día? Sí, nació una nación en un día, Israel. Entonces el 15 de mayo de 1948 la ONU hizo que la nación de Israel volviera a surgir. Y para que esta profecía se cumpliera, era necesario que esa nación estuviera de pie. ¿Por qué? Porque la mujer, Israel, tiene que huir al desierto donde Dios la va a sustentar. Vea que aquí habla de una cantidad de días, 1260 días. ¿Qué es eso? Les explicaba el domingo pasado que 1260 equivale a 3 años y medio.
solo que tiene que usar meses proféticos. Los meses proféticos son de 30 días. Así está descrito en Daniel, así está descrito aquí en la Biblia. Entonces, 1260 son 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Entonces, durante 3 años y medio, Dios va a sostener a Israel en el desierto. ¿Sabe quién fue sostenido así también? Elías. Elías fue sostenido en el desierto 3 años y medio. Al principio Dios le mandó unos cuervos que le llevaban pan con carne. Ya les he dicho, le llevaban hamburguesas. Entonces, ahí le daban pan con carne los cuervos a Elías, estaba feliz. Así milagrosamente Dios va a sostener a estos. Y aquí ya no piensa en Israel, sino los creyentes de Dios, de Israel, van a ser sostenidos por Dios mismo en el desierto, de una manera milagrosa, algo que solamente Dios tiene preparado. Y después de esto ocurre lo siguiente en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vea lo que ocurre. Ocurre algo en el cielo. Miguel es el único arcángel que se menciona en la Biblia. Hay serafines, hay querubines, pero arcángeles solo nos menciona uno la Escritura, y es el arcángel Miguel. Y Miguel también aparece en Daniel 12:1. Ahí se menciona que se va a levantar Miguel, y que después de que él se levante va a ser tiempo de angustia como nunca ha habido antes en la tierra. Y eso es lo que va a pasar. Aquí Miguel se va a levantar y van a pelear él y los ángeles de Dios contra Satanás y sus ángeles. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ya no se va a hallar lugar ni para Satanás ni para los ángeles en el cielo. Ya no van a tener acceso. ¿Hoy Satanás tiene acceso al cielo? Sí. Usted puede encontrarlo en el libro de Job. En el libro de Job habla la Escritura que vinieron los hijos de Dios, y entre ellos, ¿quién venía? Satanás. Ahí va Satanás a echarle tierra al pobre Job. Si es que Job no te aborrece porque tú le das todo lo que él quiere. Entonces, a meter cizaña. Aquí, en este punto, el cielo ya no tiene, en este caso, ya no tiene acceso el enemigo al cielo, ya no va a tener acceso nunca más. Hoy es el príncipe de la potestad del aire. Después de esto ya no más. Él va a quedar confinado a la tierra. Quiero que lo vea en el siguiente versículo, versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón. Aquí está hablando de Satanás. Y en este versículo recoge varios de los nombres que Satanás recibe a lo largo de la Escritura. La serpiente antigua. Le llama así porque nos recuerda que él fue el causante precisamente de la caída del ser humano allá en el Edén. Dice la serpiente antigua, que se llama diablo. Diablo es la palabra calumniador. Es aquel que echa tierra, aquel que viene y está acusándolo a usted, está acusándolo frente a Dios. Y de ahí dice, y Satanás. Satanás significa adversario, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás en este momento, ahí cuando ocurra eso, que es precisamente en la mitad de la semana que estamos estudiando, la mitad de la semana 70 que describe el profeta Daniel, ahí es arrojado Satanás a la tierra. Y dice el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hoy, esta es la labor que Satanás está haciendo en contra suya. Lo está acusando a usted delante de Dios día y noche. Él está ahí. Y cuando usted falla, Él está ahí. Y aun cuando no falla, así como Job, Él está ahí también, buscando cómo acusarlo. Pero ¿sabe qué? Es precioso escuchar qué abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él está ahí peleando por nosotros, Él está ahí dándonos vida eterna. Tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, y por Él es que tenemos entrada al cielo, por nadie más. Entonces, aquí el cielo es completamente limpio. Aquí ya el cielo ya no
va a haber más maldad ahí de parte de estos agentes demoníacos. Ya no va a haber quien esté acusando a los hijos de Dios. Ya no va a haber nadie haciendo esa labor. Pero ¿qué ocurre? Alegraos cielos, dice ahí más adelante. Pero ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha caído y ha venido con gran ira. Entonces, y él viene a engañar a los moradores de la tierra. Desde ese momento, desde ese punto, Satanás va a desatar su ira sobre los moradores de la tierra. Y es aquí donde comienza lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Este periodo es el más duro de la tierra, donde un gobernante mundial va a surgir. Yo quiero que recuerde lo que hemos estudiado hasta el momento. Hoy, hasta este punto, hemos visto que el mundo va a sufrir grandes cambios. Imagínense la tercera parte de los árboles quemados, la tercera parte del mar dañada, la tercera parte de los ríos también quemados o dañados, envenenados. 200 millones de demonios matan a la tercera parte de los seres humanos. Va a haber un cambio político, un cambio físico, un cambio ambiental en todo el mundo, y va a urgir un líder mundial que ayude a ordenar a todo el mundo. Porque los recursos de agua que pueden padecer en unas regiones tal vez los tengan en otros, o los recursos de petróleo que en un país se perdieron van a estar en otros disponibles. Va a haber que hacer una reorganización, y ante esa reorganización, después de tanto desastre natural, es donde tiene que surgir un líder. De hecho, el mundo hoy necesita un líder de alguna manera. ¿Por qué? Porque en muchos países de repente están haciendo algo bueno con el ambiente, pero nosotros en Honduras no. Estamos destruyendo el ambiente. Entonces, pero como no hay una ente que regule a todo el mundo, aquí se sigue destruyendo la fuente de agua, se sigue destruyendo la naturaleza. Otro problema global es el narcotráfico. El narcotráfico todavía es un problema legal. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales no pueden imponer leyes. Tenemos que depender de Estados Unidos para que los delincuentes paguen. Entonces, no tenemos la capacidad como naciones para poder impartir justicia. Entonces, se ocupa un ente que realmente pueda hacer eso. Sin duda, las Naciones Unidas es una figura de eso, pero no tiene esa capacidad. De hecho, ha quedado inoperante prácticamente las Naciones Unidas. ¿Qué va a ocurrir? Apocalipsis 13. Versículo 1. Dice aquí Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, ¿se recuerda cuál era la imagen que vimos del dragón? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí aparece la bestia, que es el anticristo, que tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. El anticristo va a ser la imagen visible de Satanás. Así como Jesús es la imagen visible del Dios invisible, el anticristo va a personificar a Satanás. La imitación es completa. La imitación de Satanás para la Trinidad satánica va a imitar a la Trinidad divina. Satanás imitando al Padre, queriendo ser como el Padre, él quería ser como Dios. El anticristo no piense que va a aparecer diciendo que él está en contra de Cristo, o que va a aparecer diciendo que está en contra de Dios, o que va a aparecer diciendo que él es el hijo del diablo. Él no va a salir así. Él va a decir que él es Dios, y ahí se opone a Dios, porque él va a reclamar ser Dios y va a sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Y esto es interesante por los imperios que le mencioné, porque todos esos imperios que le mencioné ya creían que su rey era Dios, que el rey que había, el César, lo consideraban Dios, al faraón de Egipto lo consideraban Dios, al de Babilonia lo consideraban Dios. Entonces tienen un nombre blasfemo siempre. Esta bestia, ¿de dónde surge? Dice aquí que surge del mar, y creo que esa parte puede estarse refiriendo a la ubicación física. Juan dice que se paró sobre la arena del mar y él ve surgir del mar una bestia. El mar que él tenía frente a él era el mar Mediterráneo.
Y se cree por la referencia que hace el libro de Daniel, que precisamente él está viendo la extensión del mar Mediterráneo que era rodeado por el Imperio Romano. O sea que este anticristo puede surgir del antiguo Imperio Romano. ¿Qué más dice acá? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando usted ve ahí al dragón, Satanás le da su trono, le da su autoridad. ¿Se acuerda qué fue lo que él le ofreció a Cristo Jesús cuando lo tentó en el desierto? Los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Aquí vamos a ver ya a Satanás dándole el trono al anticristo, dándole su poder completo a él. Entonces, aquello que le ofreció al Hijo de Dios, aquí se lo va a dar al anticristo. Esta bestia es descrita en el libro de Daniel, no voy a entrar en esos detalles, ahí en el escrito, ahí lo va a encontrar usted. Y vamos a seguir leyendo, porque toda esa descripción que aparece ahí del leopardo, del oso, aparece ahí en el libro de Daniel. La cuarta bestia, que es esta, es el Imperio Romano, y es el Imperio Romano renovado. El leopardo es Grecia, los pies de oso es Medo-Persa, y el león es precisamente Babilonia. Todo eso aparece ahí descrito en el libro de Daniel. Sigamos leyendo. Versículo 5, dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El anticristo va a actuar solamente 42 meses. Es un tiempo corto, pero que va a hacer mucho daño. Es tan corto que ni siquiera va a poder decir 4 años más. Ni siquiera eso va a poder decir. ¿Por qué? Porque son solamente 3 años y medio los que va a estar ahí el anticristo. Entonces, ese es el tiempo. Y cuando dice que se le dio autoridad, ¿sabe quién da esta autoridad? Dios. Dios. Toda autoridad está puesta de parte de Dios. Y ya va a ver que este anticristo y todo lo que vamos a ver es un juicio de Dios para todos los que no quisieron creer en Cristo Jesús. Ya lo vamos a ver al final de este estudio. Y dice el versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si bien es cierto, los 10 cuernos que forman su reino, lo vamos a ver el próximo domingo, son 10 reyes que a él le van a dar su autoridad. Pero su autoridad va a ser completa sobre toda nación. Aquí lo dice, sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Por qué? Porque se va a ocupar un poder así para reorganizar a todo el mundo, y ese va a ser el engaño. El engaño es: ocupamos aquí derribar toda barrera. Imagínense, después de tanta destrucción, ya no pongamos barreras entre países, ya judíos, cristianos, no, hagamos un solo. ¿Por qué? Porque necesitamos paz. Van a necesitar ahí paz y tranquilidad, amor entre todos, y las barreras van a tener que ser derribadas. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, el verso 8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a ser engañados? Esos. Todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Todos aquellos que no han lavado o que no lavan sus vestiduras en la sangre de Cristo Jesús. Ellos son los que van a ser engañados. Ellos son los que van a caer en este engaño. Si usted lee unos versículos antes, así como vamos a leer en unos versículos después, ¿cómo es que llegan a adorar a este personaje y le llegan a adorar como Dios? El domingo pasado terminábamos con una parte donde los 2 testigos resucitan y todos dan gloria y honra a Dios y alababan a Dios por eso. Pero este tipo va a imitar el milagro de resurrección de Cristo Jesús, y él va a simular como una muerte y resurrección. Él aquí, y ya lo vamos a ver más adelante, y ante ese milagro toda la tierra se va a maravillar ante la bestia que sufrió la herida de espada y vivió. Y van a decir: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Frases que solo dedicamos a Dios. Esas frases las van a dedicar al anticristo cuando vean eso. Y no solamente por eso, sino por lo que viene a continuación. Versículo 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El anticristo, leíamos en Apocalipsis 11:7 la semana pasada, que él surge del abismo. Habla del mar, pero creo que esa referencia es más a la parte física. Pero de la parte espiritual, en Apocalipsis 11:7, menciona que surge del abismo. El abismo, el lugar de morada de los demonios, el lugar de encarcelamiento de los demonios, el cual con la quinta trompeta se abrió. Entonces, un principado demoníaco o un demonio va a poseer al anticristo en algún momento de su vida. Puede ser en ese momento donde él supuestamente resucita. Puede ser ahí. Pero también surge otro individuo, que es la otra bestia. En este caso es el falso profeta. Y lo que dice es que surge de la tierra. Cuando dice que surge de la tierra, puede ser que también la referencia sea del lugar físico. Y si es así, puede ser que se esté refiriendo a la tierra de Israel, porque normalmente así se hace la referencia. Entonces puede ser un líder religioso que surja de la tierra de Israel. Esa es una suposición. Tiene 2 cuernos. Los 2 cuernos, pues, es difícil identificarlos, pero para las personas que se queden, espero que no haya ninguna aquí, van a poder ver los 2 cuernos y van a poder identificarlos. Puede ser la unión de 2 grandes religiones del mundo. Esa pudiera ser una posibilidad, porque va a ser un líder religioso. Y vea lo que hace, verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El ministro de propaganda, el de marketing, es él. El que va a hacer toda la propaganda del anticristo es él. Él va a hacer que todos los moradores de la tierra reconozcan al anticristo como Dios. Quiero que note. Dios el Padre, la imitación es Satanás. Dios el Hijo, la imitación es el anticristo. Y Espíritu Santo, la imitación es el falso profeta. Quien da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie viene al Padre si no es por el Espíritu Santo. Entonces, quien convence hoy al mundo es el Espíritu Santo. Quien va a convencer a todos los no creyentes de que el anticristo es Dios es el falso profeta, imitando la función del Espíritu Santo en la Trinidad divina. Pero no solo eso. Mire, en este tiempo usted escucha barbaridades como, y las discutíamos con el Ministerio de Alabanza hace poco, de que alguien allá dijo y le profetizó a una candidata presidencial de Ecuador que iba a ser la presidenta y resultó que no ganó. Ni la primera ronda pasó. Entonces, esos son falsos profetas. ¿Por qué? Porque dicen cosas que no suceden. Pero va a haber un falso profeta que lo que dice que va a hacer, va a suceder. Y también de eso nos advierte la Biblia. Ve el verso 13. ¿Y qué número? Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El único que ha hecho este milagro hasta este momento ha sido Dios. Y lo ha hecho en momentos muy especiales. Cuando la primera vez fue en el tabernáculo, cuando dedicaron el tabernáculo, Él envió fuego del cielo para consumir el fuego del altar. Cuando construyó Salomón el primer templo, Dios mandó fuego del cielo y consumió el fuego del altar. Cuando Elías estaba contra los 450 profetas de Baal, para que ahí la nación de Israel se diera cuenta quién es Dios, Dios envió fuego del cielo. Aquí se le va a permitir a este falso profeta que envíe fuego del cielo. Y la forma en que está redactado ese versículo es que lo va a hacer varias veces. Yo imagino una escena así como la de Elías, pero de este anticristo, de este falso profeta, donde él viene y y reúne a todas las religiones del mundo, a los musulmanes, a los budistas, a los ateos inclusive. Demostremos quién es Dios y hágase descender fuego del cielo.
Y todos esos que tienen ídolos falsos van a terminar creyendo que el anticristo es Dios. Todos aquellos que buscan milagros, señales, prodigios, que quieren o que creen en los ovnis también, van a terminar creyendo aquí. Van a terminar siendo engañados, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, es grave lo que va a ocurrir. Ahora quiero decirle algo. Aún para esto, la Biblia da las pautas. Se lo dejo de tarea. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Ahí claramente dice que si viene un profeta y anuncia una señal, y esa señal se cumple, si sus palabras son que lo está llevando fuera de Dios, no lo sigáis. Entonces, la palabra de Dios también habla de aquellos falsos profetas que hacen señales y prodigios. Por tanto, el que hayan milagros, prodigios, no es ninguna señal que puede ser de Dios, sino el mensaje que está detrás es el que es falso y queda disfrazado con todas las señales y prodigios que se hacen. ¿Qué más ocurre? Verso 14. Estamos hablando del ministro de propaganda. Puede ser, ¿alguien estudió marketing? Puede ser esa carrera. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bien interesante este versículo. Bien interesante. Porque parece que, no sé, van a andar juntos en algún momento, ¿va? La bestia, en presencia de ella, va a andar haciendo las señales y va a estar llevando a la gente a una adoración única. Ve el verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí mueren todas las demás religiones falsas, quedando una única falsa, la del anticristo. El que no crea y adore al anticristo va a morir. Eso es lo que dice este pasaje. O sea que la unificación de todas las religiones va a ser posible por este personaje, por el falso profeta, por todas las señales que se le ha permitido hacer. Ahora, ahí habla de una herida de espada y vivió. Y le voy a dejar otra tarea. Busque el mural que está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y véalo. Es bien interesante. Va a haber varios símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis, que aparecen en Génesis. Es bien interesante. Y aparece una bestia que tiene una espada que se la está quitando. Se la dejo de tarea. Ahora vea el verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Sabe? Hasta el momento, en toda la Biblia, todos los ídolos que los hombres han hecho, siempre los han visto como ídolos que son mudos, que no oyen, que no hablan. Pero aquí aparece un ídolo que sí va a hablar. Y dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. ¿Sabe? Esto es posible hoy en día. No sé si usted la vio a ella. Ella se llama Sofía. Sofía es un nombre griego que significa sabiduría. Es la primera creación humana y a esta androide o así ya se le dio el título o la ciudadanía de Arabia Saudita. Ellos la reconocieron como una ciudadana de esa nación. Esto, y usted la ve en las interacciones que ella tiene ahí grabadas en internet, es como que estuviera hablando con una persona. Esta profecía es algo que se puede cumplir hoy en día, que antes no se podía cumplir desde el punto de vista tecnológico. Claro, también puede haber un punto de vista diabólico, así como Chucky, ¿va? Entonces, y aparece el muñeco diabólico o Anabel. Entonces, también va, es otra opción. Pero desde el punto de vista técnico, esto se puede cumplir de esa manera. ¿Sabe? Esta generación es la generación que más señales ha visto de las que se han anunciado para la venida de Cristo Jesús. Ninguna otra.
porque en ninguna otra estuvo Israel como nación formada. En ninguna otra la tecnología estaba al punto que está ahora. Y para que sigamos hablando de eso, sigamos leyendo. Verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, esto lo va a hacer el falso profeta, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está hablando del famoso 666. Ya vamos a hablar de eso. Esta es otra profecía. Hay una corriente de interpretación bíblica de Apocalipsis que son los preteristas, que dicen que todo esto ya se cumplió en el pasado. Y es que dicen que en el pasado había una forma de marca ahí que la gente no podía comprar, pero eso no era nada fiable. Este sistema que está hablando aquí es: ninguno va a poder comprar. Ya hoy algo así ya existe. De hecho, hay clubes de fútbol que, si no me equivoco, creo que es el Boca Junior, que a su barra ya le puso una identificación así. Es como esto, como ese chip. Hay clubes en Estados Unidos donde para ingresar usted solo muestra la mano. Hay empresas en Suecia que también. O sea, esto ya existe. Esto no es algo que viene en el futuro, ya está. Hoy, digamos, personas que quieren mantenerse seguras, que no quieren que los secuestren y no sepan dónde está, ya se ponen eso. Entonces, inclusive a las mascotas se los ponen. Tengo un amigo que estaba estudiando el doctorado en Alemania, y él estaba haciendo un doctorado de algo parecido a esto, que era mejor que esto. Entonces, él se lo probó, y lo que le produjo fue que le quemó la mano, le calentó la mano. Y es interesante ese efecto, le dije a él, porque en la Biblia, en la primer copa de la ira, precisamente aparece una úlcera maligna a todos aquellos que tengan esto. Entonces, aquí la tecnología para hacer esto existe hoy. Algo que, póngase 30 años antes o 40 años antes, ni siquiera imaginábamos que esto podía existir. Imagínese el apóstol Juan, en el año 95 aproximadamente recibe esta profecía. Y que hoy esta generación puede ver que es posible, puede ver que puede ocurrir. Ya esta generación no ve esto como algo loco, ve algo como que está pasando frente a nuestros ojos. Esta generación ha visto la capacidad que puede ocurrir esto. Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Y qué significa eso, pastor? No sé. Le voy a explicar. El Apocalipsis fue escrito en griego, y creo que la interpretación que varios hacen, donde a cada palabra del nombre de una persona le dan un peso numerológico, es correcta. Sin embargo, creo que este versículo no está escrito para nosotros en este tiempo. Va a ser de entendimiento de la gente que conozca de Dios durante la gran tribulación. Simplemente para que ellos puedan realmente identificar y darse cuenta que el personaje que está ahí es el anticristo. Ellos sí lo van a poder determinar, nosotros no. Si alguien quiere averiguarlo, puede quedarse, si desea. Creo que es un versículo precisamente para la gente. O sea, mire, muchos han puesto ahí el nombre de este, el nombre de aquel. Mire, Donald Trump hace poco fue a Jerusalén, creo que fue este año, y es uno de los primeros presidentes que va allá en mucho tiempo. Y anduvo en un carro que, adivine cómo se llamaba, la bestia. Entonces cualquiera puede apuntar a él, y más que alguien hace poco dijo, él es el rey de Israel, dije, y él retuiteó eso, él lo republicó. Entonces que alguien lo declaró así, y casi que le dice que es divino a él. Claro, él tiene toda una personalidad que uno hasta duda, puede ser, pero realmente no vamos a saberlo hasta que estas cosas ocurran. Entonces nosotros lo vamos a ver desde palco, ahí arriba, en el cielo. Amén, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo este imperio de maldad se va a formar. De esto vamos a terminar hablando también el próximo domingo. Hemos visto cómo Satanás ha tenido una lucha
por todo el tiempo, tratando de intervenir los planes de Dios, pero no ha podido y no va a poder. El anticristo va a imitar o declarar que él es el Mesías, y eso es bien interesante, porque usted puede encontrar un reportaje de Discovery Channel donde está Morgan Freeman, y él está interrogando a un judío, y el judío le dice que aquel que les permita la construcción de su tercer templo, ese es su Mesías. El Mesías que ellos están esperando no es alguien divino, dicen ellos, sino que es alguien humano. Y va a ser aquel que les permita la construcción de ese tercer templo, que de esto hablamos un poco el domingo pasado. Entonces, la nación judía está lista. El problema va a ser cuando ese personaje se siente en el templo de Dios y diga, yo soy Dios. Ahí donde muchos van a caer de que todo fue un engaño. Y se cree que es una tercera parte de la nación judía la que se va a volver a Dios. Y van a reconocer a aquel que crucificaron y van a llorar como por aquel que fue crucificado, Cristo Jesús. Pero 2/3 partes no. Entonces, el anticristo va a aparecer. Y su ministro de propaganda, el falso profeta. Que él con los señales y prodigios que va a hacer, va a engañar al mundo entero. Ahora, es cierto, van a tener señales, van a tener prodigios, pero siempre Dios va a triunfar. Y quiero que vayamos a 2 Tesalonicenses 2, porque quiero que vea cómo Dios tiene todo bajo control. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Con esto estamos casi terminando. 2 Tesalonicenses 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire, esa batalla, aquí cuando Jesús descienda en un caballo blanco y todas las huestes celestiales con él, dice la Escritura, él lo va a destruir con el espíritu de su boca. ¿Qué es el espíritu de su boca? Su palabra. Él va a decir, se acabó. Y se acabó. No es que va a haber una pelea así como Rocky con algo, no, o sea, ahí no hay nada, o sea, es simplemente así. Porque ese es nuestro Dios, es todopoderoso. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Simplemente da una orden y la palabra se cumple. Dice acá, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vea cómo la Biblia lo anticipa siempre. Van a venir prodigios, sí. O sea, el que hayan prodigios no es que eso es verdad, eso es un engaño siempre. Hay gente que se deja llevar por los prodigios, por los milagros, no importa lo que le enseñen. El mensaje y la palabra de Dios es lo que usted tiene que prestar atención. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos aquellos que viven en la arrogancia de su corazón son estos que van a estar destinados a ser engañados. Aquellos que viven en la obstinación de su corazón son los que van a vivir así. Aquellos que justifican su inmoralidad sexual, que se justifican, no, es que así nací, así en este cuerpo y así soy. Aquellos que se justifican en la idolatría, las imágenes, la adoración de imágenes. Usted va a verlo el próximo domingo, ¿cómo? A pesar de que los seres humanos reconocen que las señales provienen de Dios, los desastres naturales y los juicios provienen de Dios, siguen en su rebeldía. El amor al mundo, la avaricia. Todos aquellos que prefieren ese camino son los que van a ser engañados. Termino con estos 2 versículos, versículo 11. Esto es grave. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira. ¿Quién manda el poder engañoso? Dios. El que el anticristo venga, el que el falso profeta venga, es un juicio de Dios para los moradores de la tierra, para aquellos que no quisieron conocer la verdad. Es un juicio para ellos, para que ellos crean ese engaño. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que no quisieron creer en la verdad. ¿Quién es la verdad?
Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Su palabra es verdad. Entonces, todos aquellos que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, son los que van a ser engañados. Si bien les digo, esto es un juicio de Dios el que va a venir, Dios aún tiene misericordia. Y usted el próximo domingo va a ver el cumplimiento de una profecía en el libro de Apocalipsis, cuando dice que será predicado el evangelio en todo el mundo. Usted va a ver cómo eso sucede en el libro de Apocalipsis. Dios tiene misericordia, va a seguir teniendo misericordia, porque Dios es amplio en perdonar. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que solo algunos, Él quiere que todos sean salvos. Y usted va a ver cómo eso se va a predicar en todo idioma, a toda lengua y a toda nación. Sin que alguien lo pueda impedir, Dios lo va a hacer. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Lo único que podemos decir cuando uno ve y estudia el libro de Apocalipsis es que nuestro Redentor viene pronto. El Señor Jesús viene pronto y Él ya está listo. Yo creo que cuando veo y estudio y miro las noticias, cada día más me doy y me sorprendo y digo, Cristo Jesús está a las puertas. Así que ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos.